Vamos a ver ahora el fragmento 24. Bien, el fragmento comienza con un participio apositivo del sujeto, del verbo gignosco en auristo, nominativo plural masculino. Entonces dice, sabiendo todos, pantes, esto, tauta, estas cosas, dice mia nome, con una sola opinión, todos a una, todos unánimemente. Este es el imperfecto del verbo apantao, enfrentarse, se enfrentaron oligoi, unos pocos, prospolus, contra muchos, es decir, unos pocos eran los atenienses solos, contra muchos, todos los persas. La explicativa, pues consideraban, el imperfecto de nomicho, consideraban. ¿Qué consideraban? Pues consideraban que todas estas cosas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo primero que consideraban es esta oración subordinada, consideraban todo esto desde aquí hasta aquí, que son 3 oraciones de infinitivo, 1, 2 y 3, caí, menide, tenemos una coordinada con caí y luego estas 2 menide. Bien, vamos a la primera. Consideraban prosekein, que convenía autois, a ellos. Prosekein es otro verbo impersonal del tipo dei, del tipo gre, y aquí está el infinitivo. Consideraban que convenía a ellos y lo que les convenía a ellos era morir. Apozanein, el aoristo de apoznesco, morir, metapanton, junto a todos. Pero también les convenía einai, ser agazus, literalmente ser buenos, pero ya sabemos que en este contexto tiene sentido de valientes, ser valientes junto a unos pocos, meta oligon, les convenía morir junto a todos los griegos posibles, pero ser valientes junto a unos pocos. ¿Y qué más consideraban? Y consideraban que testai, y consideraban que poseían. Testai es el infinitivo de perfecto medio del verbo taumai, que quiere decir poseer o tener, ¿de acuerdo? O adquirir. Está en perfecto porque es el significado propio del perfecto griego, es el resultado presente de una acción pasada, o sea, yo lo tengo ahora porque lo he adquirido antes, ¿no? Y que poseían, que tenían, pues tas psijas, almas, poseían unas almas o las almas. ¿Qué tipo de almas? Ajenas, alotrías, como alos, la misma raíz, ajenas, diaton, zanaton, gracias a la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno cuando se muere, el alma ya se va por su lado. Cuando tú te mueres, tu alma no te pertenece, ya se va por su lado. Pero, a pesar de que poseían unas almas que en cuanto te mueres se te van, por tanto son ajenas, pero pensaban, consideraban que kataleipsein, el infinitivo de futuro, kataleipsein, del verbo kataleipo, dejar tras de sí, que iban a dejar ten nemen, un recuerdo de sus peligros, es decir, basado en los peligros que han sufrido, en los peligros a los que han hecho frente, un recuerdo de los peligros, de sus peligros, un recuerdo idian, propio. Es decir, que la gente iba a acordarse especialmente de estos atenienses que se iban a enfrentar muy pocos a unos muchos. Entonces consideraban que convenía morir junto a todos, pero ser valiente junto a unos pocos. Es decir, era para conseguir una fama en el futuro, era más práctico luchar ellos solos contra todos los persas. Bien, y ahora una coordinada con la anterior, ¿no? Exiun, y consideraron justo, de axio, del mismo verbo, pero este está en imperfecto, consideraron justo. ¿Y qué es lo que consideraron justo? Pues consideraron justo una, 2 y 3. 3 oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. Pero como siempre hay sorpresa, en la primera vamos a ir viéndola poquito. Dice, y consideraron justo que, ¿qué es lo que consideraron? ¿Qué creyeron? Bueno, consideraron que a los que dice aquí. Y ahora aquí viene una oración subordinada
relativa, porque está introducida con un whose, el pronombre relativo, pero está sustantivada, porque no tiene antecedente. A los que, por eso he traducido a los que. Me nikoen, del verbo nikao, a los que no vencieran, monoi, ellos solos, pues entonces no los vencerían con los aliados. Bueno, pues entonces consideraron justo que estábamos en esta oración subordinada relativo sustantivada, a los que no vencieran, del verbo nikeo, no vencieran solos, ellos solos, no, literalmente dice aquí, no podrían con los aliados, es decir, no podrían vencerlos junto a los aliados. Es decir, que los aliados en realidad valen para poco. Si no los venzo yo solo, tampoco los voy a vencer con nadie más. Los aliados no pintan nada aquí. Y dice, y además consideraron justo que getecentes, este participio, este es el participio es participio pasivo, ¿vale? Del verbo gesaomai o getaomai, es el verbo en pasiva, ¿no? Y siendo derrotados, un participio positivo del sujeto, y que siendo derrotados, es decir, que si eran derrotados, pro apoleistai. Pro apoleistai es el infinitivo de futuro pasivo del verbo proapolumi, que quiere decir morirse antes, ¿no? Entonces dice, y que siendo derrotados, morirían antes, pero un poco. Solo un poco antes, tonalon, que los demás. ¿De acuerdo? Aquí hemos puesto complemento de régimen verbal, pero también porque estamos hablando del pro, ¿no? Morirse antes que los demás. Alguien podría considerar que este tonalon podría ser también, se podría considerar que este podría ser el segundo término de una comparación. Podría ser también una posibilidad. Pero yo he preferido el comentario de régimen verbal porque es lo que pide este verbo, ¿no? Entonces, y que siendo derrotados, morirían antes, pero no antes, no un poco antes, morirían antes un poco que los demás. Pero que, ¿no? Mende, pero que venciendo, ni que es antes, ¿no? El participio de aoristo, del ironiqueo, y pero que si vencían, o sea, venciendo, ¿qué harían? Eleucerosein, el infinitivo de futuro, liberarían también, que este es adverbial, tus alus, a los demás. Así que, recapitulamos. Sabían todos esto, que tenían que enfrentarse a los persas, y por tanto resolvieron enfrentarse unos pocos, es decir, los atenienses, contra muchos. ¿Y por qué? Pues porque lo tenían muy claro, porque consideraban, creían que les convenía a ellos morir junto a todos, pero además ser valientes junto a unos pocos, es decir, junto a los atenienses. Y que, aunque sabían que poseían unas almas que eran ajenas, que en cuanto se morían, que gracias a la muerte sabían que eran ajenas, que se les iban, pero a pesar de que iban a morir, sabían que luchando ellos iban a dejar un recuerdo cataleipsen, un recuerdo propio, un recuerdo indeleble, un recuerdo que se referiría solo a los atenienses, que estaba un recuerdo de los peligros que ellos habían asumido. Así que juzgaron justo, les pareció bien que aquellos a los que no vencieran ellos solos, monoi, tampoco los vencerían con los aliados. Los aliados no pinchan ni cortan nada. Y que había dos posibilidades, o que fueran derrotados o que vencieran. Si eran derrotados, de todas maneras, iban a morir un poco antes que los demás, porque los persas arrasarían al resto de las polis. Pero que si vencían, ellos se llevarían el mérito de haber liberado a todas las demás polis. Así que ellos fueron los primeros más chulos que nadie.